Hola, bienvenidos a temas bíblicos. En esta ocasión quiero compartir con todos un pasaje en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Creo que para muchos de los que van a ver este video, este pasaje es muy conocido. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero hacer énfasis en la expresión culto racional. No hace muy poco grabé un video acerca de la fe racional. Hoy quiero hablar de lo que debe ser un culto racional. El pasaje está hablando de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es decir, el ruego de Pablo en este pasaje es a que los hermanos vivan en santidad. En palabras más simples, por decirlo así, hermanos, les ruego que vivan una vida piadosa. Haciendo una paráfrasis del texto, o hermanos, les ruego que vivan una vida santa, pero ese ruego está fundamentado sobre las misericordias de Dios. La epístola a los romanos es la carta que mejor presenta el Evangelio. Y no estoy diciendo que sea una carta mejor al resto o un libro mejor al resto de los libros de la Biblia, pero sí es una que tiene el propósito de presentar de una manera clara y más extensa que en otras epístolas el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Este Evangelio está compuesto de obviamente la buena noticia, las buenas nuevas de salvación, que es lo que significa la palabra evangelion, buenas noticias o la buena noticia, pero también está compuesta de cuál es la condición del hombre, el pecado de raíz del ser humano, y a esto yo lo llamo la mala noticia. Somos corruptos, somos pecadores por naturaleza, nacimos en pecado, nacimos siendo pecadores, y es un problema que es muy grave para el ser humano porque precisamente por eso se manifiesta la ira de Dios sobre los hombres, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Sigue diciendo en el 18, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela, dice ahí el texto, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y comienza el texto a describir lo que en lo que se ha convertido el ser humano, digámoslo así, debido a su naturaleza o a lo que hay en el ser humano, cómo se ha manifestado ese pecado, y menciona muchas cosas aberrantes que usted puede leerlas allí, entre ellas el homosexualismo, el lesbianismo, la mentira, la codicia, tantas cosas allí. Luego en el capítulo 2 Pablo está hablando del justo juicio de Dios, que el juicio de Dios es justo, por eso eres inexcusable. Comienza diciendo Pablo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, eres inexcusable, no tienes excusa. ¿Por qué? Porque eres pecador. Y la ley de Dios lo que hace es condenar al hombre. Luego el capítulo 2 muestra la condición del religioso, la condición del judío. Capítulo 3 Pablo dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados, porque está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay bueno ni siquiera uno, es la conclusión que Pablo dice. En el capítulo 3 versículo
20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, dice el versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, dice más adelante en el 6:23. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo comienza a desarrollar en los siguientes, en el resto del capítulo 3, la justificación por la gracia en el Señor Jesucristo, capítulo 4, tomando el ejemplo de Abraham, capítulo 5, haciendo un contraste entre Adán y Cristo y cómo en él nosotros podemos ser salvos, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia del Señor Jesucristo. El capítulo 6 hablando de nuestra unión con Cristo, ahora por medio de la fe, no solamente somos justificados delante del Padre, sino que somos unidos a Cristo por la fe y somos parte de Él, de su cuerpo. Eso es algo maravilloso, es algo magnífico que vemos en la obra del Señor Jesucristo. No solamente nos salva, sino que nos presenta justos delante del Padre, y no solo nos presenta justos delante del Padre, sino que nos une a Él mismo. Esta es una doctrina perdida, nuestra unión con Cristo, pero la tenemos ahí en Romanos, la lucha del pecado y cómo vencer el pecado en el capítulo 7. La obra del Espíritu Santo en el creyente en el capítulo 8, nuevamente enfatizando la justificación, la predestinación, de cómo el Señor nos escogió en el capítulo 9, 10 y 11, el pueblo de Dios compuesto de judíos y gentiles, de cómo Dios no ha fallado en sus promesas, sino que las ha cumplido en el transcurso de la historia. Eso es algo maravilloso, y Pablo por eso le dice en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis o presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí no está hablando de ofrecer sacrificios o de ascetismo, de flagelarnos, de aguantar hambre, de caminar descalzos por una montaña. No, eso sería legalismo, eso sería ascetismo y es un enemigo principal del Evangelio. Lo que aquí Pablo está diciendo, si ustedes hacen eso, si ustedes se presentan en santidad delante del Señor, eso va a ser algo, es lo más racional. Es decir, si ustedes se presentan en santidad delante de Dios, si ustedes viven vidas piadosas, si ustedes imitan al Señor Jesucristo y viven como Cristo de acuerdo a la voluntad de Dios, que más adelante la menciona, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si ustedes viven como Cristo, pues Pablo dice, eso es lo más racional. O sea, el culto más racional no es ofrecer una oveja, no es ofrecer un becerro. El culto más racional no es dar diezmo de todo lo que se gana. No estoy en contra de las ofrendas, pero no es lo más racional. El culto más racional no es asistir a todos los cultos, aunque soy partidario de congregarse porque la Biblia nos manda eso, pero no es lo más racional. Lo más racional no es memorizar las escrituras, aunque hay que hacerlo. Lo más racional no es ayunar 3 días a la semana. Lo más racional no es abstenerse, no tocar, no mirar, no hacer. No, lo más racional es vivir como Cristo. Lo más racional es vivir vidas en santidad. Eso es lo más racional, lo más lógico, lo que más concuerda con la voluntad de Dios, es que usted viva una vida en santidad. Y es lo que dice el texto, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, todo lo que Dios hizo por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos merecedores de la ira de Dios, del infierno, del castigo. Cristo nos justificó,
murió en la cruz, tomó nuestro lugar, nuestros pecados fueron imputados en Él y su justicia es imputada a favor nuestro. Somos unidos a Cristo. Lo más racional es que nosotros vivamos en santidad. Lo más racional es que nosotros vivamos como Cristo y que procuremos vivir vidas piadosas, no como algo que hacemos para ganarnos el favor de Dios o para ganarnos la salvación, sino a consecuencia de, por las misericordias del Señor. No para ganar las misericordias del Señor, sino como resultado de las misericordias del Señor. Por eso presentamos nuestros cuerpos, es decir, nuestra vida, una santidad práctica. Ya tenemos una santidad posicional que también Cristo nos da en el momento que nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe. Hacemos parte de los santos, una santidad posicional. Aquí está hablando de una santidad práctica, de una santidad progresiva, donde debemos ir matando día a día el pecado en nuestras vidas. Eso es lo más racional, ese es el culto racional, no los sacrificios legalistas para ganar el favor de Dios, sino porque ya tenemos el favor de Dios, voy a vivir en santidad. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No amoldarnos a este mundo. No es como decía un cierto pastor aquí en mi región, citando este pasaje, decía, no debemos ser conformistas, tenemos que ir por más, tenemos que pedirle al Señor más abundancia, más prosperidad, totalmente destrozando el pasaje. No, aquí está hablando de no amoldarnos al sistema. La santidad práctica es eso, no amoldarnos al sistema de cosas de esta vida, de el mundo, sus pecados, sus tradiciones, sus cosas que afectan totalmente una santidad práctica y afectan nuestra vida y no permiten que nosotros vivamos como el Señor Jesucristo. No debemos amoldarnos a eso, sino más bien ir renovando nuestra mente, dice el resto del texto, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento lo renovamos constantemente precisamente por medio de las escrituras. Muchos renuevan su pensamiento con las nuevas técnicas psicológicas que van saliendo constantemente, con la filosofía, con la teología progresista, la teología liberal, tantas cosas que van saliendo. Muchos van renovando su mente y van diciendo, bueno, esto ya está muy anticuado, está muy pasado, vamos a renovarlo con esta nueva. No, no se trata de eso, se trata de renovarla con algo viejo, por decirlo así. La palabra del Señor, la parte más nueva, tiene casi 2000 años y tenemos escritos aquí casi de 4000 años. Históricamente casi más de 6000 años, casi 7000 años desde la creación, pero con algo antiguo que es la palabra de Dios, nosotros renovamos nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y es la única manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable a nuestras vidas y que es perfecta. Hacer la voluntad de Dios nunca va a ser que nosotros vivamos amargados. Vivir en santidad, vivir de la manera más racional de acuerdo a Dios y de acuerdo a su palabra, no es algo que amargue nuestras vidas. Al contrario, es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Lo invito a suscribirse al canal y lo invito también a que comparta este video con personas que lo necesiten. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.